Hace 45 años, en el caluroso verano de Delaware, Ohio, ocurrió algo extraordinario. Desde la dirección de la constelación de Sagitario llegó una señal de radio intensa, continua y de banda estrecha, dirigida hacia un reflector plano de 30 metros de altura inclinado hacia el cielo. Esto no era una radioactividad común, sino una que destacaba por su intensidad y continuidad. Esta señal luego rebotó en otro reflector parabólico que la canalizó y la dirigió hacia uno de dos cuernos de detección. La disposición de estos reflectores era crucial para captar la señal y enviarla para su posterior análisis. En la sala de control cercana, donde en ese momento no había científicos ni ingenieros presentes, la señal fue procesada por una computadora International Business Machines 1130. Esta computadora antigua, pero aún así poderosa para su época, era el corazón del procesamiento y análisis de datos. Recibía la señal, la procesaba e imprimía los datos resultantes en una hoja de papel. La impresión de la computadora, que caía en la bandeja de salida, no era solo una colección de números y letras al azar, sino que contenía la prueba irrefutable de la señal de radio recibida anteriormente. En los días siguientes, un técnico llevó la impresión a la casa del astrofísico Jerry Eman, quien se había ofrecido a verificar los datos. Eman, un investigador dedicado y meticuloso, se ofreció voluntariamente para analizar los datos en busca de características interesantes o anomalías. Examinó cuidadosamente las páginas y marcó con su bolígrafo rojo los diferentes números que representaban la llamada relación señal-ruido. Era un trabajo arduo y tardado, pero muy importante para entender el significado de los datos. Al hallar la secuencia 6EQUJ5, Eman supo de inmediato que era algo especial. Esta era la relación señal-ruido más fuerte que había visto jamás. Una señal de que la señal no solo era fuerte, sino también de alta calidad. Estaba tan impresionado por lo que vio que, instintivamente, rodeó la secuencia y escribió al lado la ahora histórica palabra «wow». Este simple acto de marcar fue una señal de lo extraordinaria que era la señal y le dio su nombre icónico, la señal «wow». Este notable acontecimiento ocurrió en 1977, y aunque han pasado 46 años desde entonces, la señal «wow» sigue siendo el candidato más convincente de una transmisión de radio extraterrestre que hayamos recibido. La fascinación por esta señal no solo radica en su fuerza y calidad, sino también en el hecho de que nos da una idea de la posibilidad de vida extraterrestre. Es un testimonio de que allá afuera todavía hay mucho más por descubrir. Hoy sigue inspirando la imaginación de científicos y personas comunes. Y constantemente ambos grupos se preguntan, durante décadas, ¿podría haber sido solo una ráfaga aleatoria de ondas de radio o incluso un intento intencionado de comunicación de una especie extraterrestre inteligente? ¿O fue la señal causada por cuerpos celestes, como una estrella de neutrones, un cuásar o algo similar? Pero antes de analizarlo, reproduzcamos brevemente la señal para que tengan una idea de cómo suena en forma de un fragmento de audio. La señal que fue descubierta por el observatorio Big Ear destaca en los datos de observación por 4 características. Su alta relación señal-ruido, frecuencia especial, ancho de banda estrecho y naturaleza continua hacen que la señal sea notable y muy interesante para la astronomía. ¿Qué significan realmente estos términos? La alta relación señal-ruido, también llamada relación señal-ruido, elimina cualquier duda sobre fluctuaciones estadísticas aleatorias y subraya la fuerza y calidad de la señal. El relación señal-ruido indica cuán más fuerte es una señal útil en comparación con el ruido de fondo. Cuanto mayor es el relación señal-ruido, mejor se puede distinguir la señal del ruido del espacio, por ejemplo, de la radiación cósmica de fondo u otras áreas de radiación del espectro electromagnético.
La frecuencia de la señal, casi idéntica a la famosa de 1420 MHz o línea de hidrógeno, es otra característica especial. Por mucho tiempo se creyó que esta frecuencia era la más probable para que los extraterrestres se comunicaran con nosotros. La frecuencia de 1420 MHz equivale a la longitud de onda de 21 centímetros de la línea del hidrógeno neutro. Esta línea espectral resulta de transiciones de spin en el estado fundamental del hidrógeno y es la firma espectral más común del universo. Eso significa que estos dos estados de un electrón, en la mecánica cuántica nunca se sabe exactamente dónde están las partículas como los electrones, se excitan mutuamente. Emiten un fotón con frecuencia de 1420 MHz. Como el hidrógeno es el elemento más común y sencillo en el cosmos, se supone que otras especies inteligentes, además de la humanidad en el universo, también conocerían y utilizarían esta constante física fundamental. Además, la frecuencia se encuentra en una parte tranquila del espectro electromagnético, lejos de cualquier radiación de fondo que cause interferencias. Una civilización avanzada podría lógicamente utilizar esta baliza natural para llamar la atención de otras especies inteligentes. El estrecho ancho de banda de la señal WOW también impresiona. El observatorio Big Ear tenía 50 canales de detección, cada uno con un ancho de banda de 10 kHz. Sin embargo, la señal WOW se registró solo en un canal, lo que significa que su potencia estaba limitada a una ventana de 10 kHz o posiblemente incluso más pequeña. Esto indica una alta precisión y enfoque de la señal y subraya su singularidad. La radiación natural de las estrellas u otros objetos celestes ocurre en espectros mucho más amplios y normalmente no está tan enfocada, lo que resalta un posible origen artificial de la señal. Algunos astrónomos llaman a la nebulosa del Cangrejo una fuente natural de radio de banda estrecha, pero su relación espectral es solo de una parte en 10. Aparte de una instalación de transmisión artificial, realmente no tenemos idea de cómo podría generarse una señal de banda tan estrecha. De hecho, este punto, que resalta la ausencia de fuentes naturales conocidas, es quizás el más importante de los 4 hechos discutidos. Destaca la singularidad de la señal WOW y lo difícil que es explicar su origen. El cuarto hecho sobre la señal WOW es su continuidad durante los 72 segundos en los que fue observada. Si conviertes los números y letras de la señal en un diagrama, verás una curva de campana, no una línea plana y continua. Eso puede parecer confuso al principio y dar la impresión de que la señal misma se está debilitando, pero si tomas en cuenta la rotación de la Tierra, tiene sentido. El observatorio se mueve sobre el campo de la señal WOW u otra durante la observación activa por la rotación de la Tierra. Eso significa que la curva de campana es exactamente lo que uno esperaría de una fuente continua. Este cuarto hecho es importante, ya que la mayoría de los satélites están en órbita terrestre baja y cruzarían el campo WOW más rápido que en 72 segundos. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, si volara a través del campo WOW, lo atravesaría en menos de un segundo. Por lo tanto, solo se podría medir durante un corto periodo de tiempo si realmente se tratara de una fuente terrestre en la órbita terrestre. Estas 4 características, la estrechez de banda de la señal, su continuidad, su intensidad y su duración, son básicamente exactamente lo que uno esperaría de un transmisor extraterrestre, probablemente uno muy potente. Pero podemos llegar a la conclusión de que la señal WOW es una señal extraterrestre considerando estas características aparentemente tan claras. Porque ¿qué o quién más podría enviar una señal con estas características? Es importante enfatizar que esto no significa que la señal definitivamente provenga de extraterrestres, sino que tiene las características que esperaríamos de una señal de ese tipo. No debemos permitir que nuestras expectativas definan la conclusión. Como dijo el astrofísico Carl Sagan, una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. Varios investigadores no descartan un satélite hecho por humanos.
Sin embargo, debería estar en una órbita más allá de la altitud geoestacionaria para lograr una velocidad lo bastante lenta. Esto habría sido inusual en 1977 y no corresponde a ningún satélite o sonda conocida. Además, la señal utilizaría una frecuencia protegida, ya que la línea de hidrógeno está reconocida internacionalmente como un canal protegido. Los satélites espía no tienen sentido porque los radioastrónomos monitorean esta onda con precisión, así que no sería muy secreto utilizarla. También se consideraron objetos celestes completamente naturales, como planetas, asteroides y satélites del sistema solar, como posibles orígenes, pero luego se descartaron mediante una cuidadosa revisión de sus posiciones y características. Ninguna de estas hipótesis pudo explicar de manera plausible la firma característica de una fuente celeste puntual. La posibilidad de una emisión proveniente de un cometa también fue discutida y hace algunos años fue noticia. Así, el astrofísico Antonio Pari afirmó en un artículo publicado en 2017 que la señal podría provenir de ciertos cometas, que podrían atravesar el campo WOW el tiempo suficiente y producir una señal de 72 segundos de duración. Sin embargo, la comunidad astronómica rechazó en gran medida esta teoría. Los cometas no emiten lo suficientemente fuerte en esa frecuencia, y los cometas citados en el artículo no estaban en el lugar correcto en el momento adecuado. En el campo WOW, este es otro ejemplo de lo difícil que es encontrar una fuente natural para la señal WOW. Así que, hasta ahora, podemos concluir que la señal no proviene de ninguna fuente física conocida. Es muy difícil encontrar una explicación natural para esto, y las señales de un origen artificial son muy fuertes. También tenemos grandes lagunas en nuestro conocimiento, lo que nos frustra y deja la puerta abierta al escepticismo sobre la señal WOW. Primero, no sabemos si la señal estaba modulada. Esto es importante porque una modulación es un medio para incrustar información en una señal. La radioamplitud modulada y frecuencia modulada son ejemplos de modulaciones, donde el sonido que escuchamos está incrustado en la señal de radio. Con una señal WOW no sabemos si estaba modulada o no, porque el detector que la captó no era lo suficientemente sensible para detectar una modulación. Así que bien podría haber habido un mensaje incrustado en la señal WOW que simplemente nunca vimos. Esta es una brecha frustrante en nuestro conocimiento y probablemente nunca la cerraremos, ya que la señal no ha reaparecido desde su descubrimiento. Otro aspecto central para captar la señal WOW completa es la limitación inherente de velocidad de las ondas de luz y radio en el universo. Según todo lo que entendemos por las leyes de la física, todas las señales que enviamos o recibimos, incluso las ondas gravitacionales, viajan a la velocidad de la luz. Esta es una velocidad muy alta para los humanos y el espacio cercano a la Tierra, unos 300.000 kilómetros por segundo, pero si consideramos que las distancias en el espacio se miden en años luz, queda claro que puede tomar años, décadas, siglos o incluso milenios para que una señal llegue a un destino lejano en otra estrella. Esta limitación de la velocidad de la luz representa una restricción inherente a cuán lejos podemos ver o escuchar en el espacio y limita el alcance de las civilizaciones con las que podríamos comunicarnos de manera efectiva. También debemos considerar que nuestra capacidad para recibir señales depende de la sensibilidad de nuestros dispositivos y de la potencia de la señal que intentamos captar. En 1977 la tecnología era inferior a la actual. Los telescopios eran más pequeños y el procesamiento menos avanzado que hoy. Solo podíamos soñar con la velocidad de las computadoras modernas de hoy. Tampoco sabemos exactamente de dónde vino la señal. Fue detectada en una parte del cielo que apunta hacia la constelación de Sagitario, pero eso es todo lo que sabemos. El observatorio que detectó la señal no tenía manera de determinar la fuente exacta. Esta es otra laguna frustrante que hace difícil decir con certeza qué pudo haber causado la señal WOW. Otro obstáculo más, como si no fueran suficientes. Al registrar la señal WOW completa está la construcción del propio telescopio Big Ear. El telescopio Big Ear es un radiotelescopio diseñado específicamente para escuchar ondas de radio provenientes del espacio.
A diferencia de los telescopios ópticos que pueden girarse e inclinarse en todas las direcciones, el Big Ear solo podía mover su reflector principal en un solo eje. Esto significaba que solo podía escuchar una franja estrecha del cielo en un momento dado. Los investigadores construyeron el telescopio con una orientación específica, de modo que la rotación diaria de la Tierra hacía que el telescopio se desplazara. Este tipo de movimiento pudo hacer que el telescopio captara solo parte de la señal. Además, debido a su tamaño y construcción, el telescopio no podía reaccionar rápidamente a una señal inesperada ni investigarla con mayor detalle. Aquí también influye el hecho de que, curiosamente, la señal solo se detectó en una de las dos bocinas del radiotelescopio. El telescopio está compuesto por dos grandes superficies metálicas fijas, conocidas como bocinas. Las señales de las dos bocinas se compararon y la señal de la bocina occidental se restó de la señal de la bocina oriental. La señal diferencial se amplificó y envió a una computadora para analizarla. Por la rotación terrestre, las dos bocinas se movieron, haciendo que la onda de radio llegara primero a la bocina occidental. Esto produjo la forma de curva de campana invertida mencionada anteriormente en el registrador gráfico. Poco después, la misma señal fue captada por la bocina oriental, lo que generó una forma de curva de campana normal. Y por último, el punto más importante descarta un origen extraterrestre de la señal. La señal solo se midió una vez y hasta ahora no se ha podido observar ni recibir de nuevo. Como la ciencia depende de detectar fenómenos para afirmar con claridad, los astrónomos tienen dificultades para confirmar definitivamente un origen extraterrestre. Así que los científicos se encuentran en un dilema. La falta de una detección repetida no puede probar con exactitud que se trate de un evento astrofísico. Tampoco demuestra que la señal sea arbitraria o dirigida. Personalmente, considero muy probable que la señal WOW provenga de una fuente astrofísica aún desconocida. No necesariamente debe ser una nueva clase de objetos o agrupaciones celestes. Creo que sería suficiente con que un evento ya conocido tenga procesos desconocidos que sean muy raros y que puedan causar la emisión de la señal WOW que se recibió. Por ejemplo, pienso en los llamados estallidos largos de rayos gamma, eventos cósmicos de alta energía que liberan grandes cantidades de radiación gamma. Estos estallidos de rayos gamma o destellos gamma son algunos de los fenómenos más energéticos del universo conocido, suelen durar varios segundos o incluso varios minutos y ocurren en galaxias muy lejanas. Actualmente se asocian con el colapso de estrellas masivas, especialmente con explosiones de supernovas. Se cree que ocurren cuando una estrella masiva colapsa al final de su vida y forma un agujero negro o una estrella de neutrones. Esto coincidiría con que la señal WOW duró 72 segundos, una duración aceptable para un destello gamma largo. Los rayos gamma de los destellos gamma ionizan el hidrógeno intergaláctico o interestelar y generan ondas de radio. Si bien un destello de este tipo podría explicar la duración de la señal, de ninguna manera explicaría su focalización y banda estrecha, por lo que es muy probable que un evento de rayos gamma como causa del WOW sea fuertemente cuestionado. Sin embargo, si el destello gamma generara radiación muy puntual y enfocada, como el chorro de un agujero negro o los rayos de una estrella de neutrones, los astrónomos no tienen evidencia de esto. Y en 1977 se habría encontrado con un fenómeno natural muy interesante. El astrofísico David Kipping y sus colegas publicaron un artículo interesante sobre la señal WOW. Desarrollaron un modelo estadístico para calcular la probabilidad de detección de señales con diferentes frecuencias de emisión y duraciones de señal. Luego comparan este modelo con los registros de observación concretos del telescopio Big Ear durante el periodo relevante, es decir, el hallazgo de la señal WOW alrededor de su descubrimiento. Así se evalúa cuantitativamente la concordancia estadística de los modelos para diversos tipos de señales de repetición aleatoria con las observaciones reales. Si solo se consideran los datos originales del telescopio Big Ear, una señal que se repite aleatoriamente con una cierta tasa media es bastante consistente con las observaciones.
El modelo desarrollado por Keeping y sus colegas, que tiene la mayor concordancia estadística con los datos, arrojó una probabilidad del 32.2% de poder reproducir la observación WOW. En este modelo, la señal duraría entre 72 segundos y 77 minutos y se repetiría en promedio entre 0.043 y 59 veces, 8-60 días. La gran variación en la duración de la señal y en su tasa de repetición se debe a la poca cantidad de datos disponibles. Sin embargo, si se consideran también las observaciones de otros radiotelescopios en los años siguientes que no mostraron repetición de la señal, la coincidencia máxima disminuye notablemente a solo 1.78%. Keeping y compañía estiman, la señal podría medirse de nuevo durante 72 segundos a 77 minutos y repetirse cada 0.043 a 60 días en promedio. Keeping calcula que harían falta unos 62 días más de observación para descartar la hipótesis de una fuente aleatoria y repetitiva. En resumen, el trabajo de Keeping proporciona un método estadístico importante para analizar las propiedades probables, como la frecuencia de emisión y la duración de la señal de señales tecnológicas repetitivas. Keeping y sus colegas identifican varias categorías de señales en sus resultados. La primera categoría incluye transmisiones que se repiten con una regularidad predecible, similar a un reloj. Una repetición de este tipo indicaría una forma de inteligencia, similar a las señales horarias regulares que usamos en la Tierra. Y si la tecnología extraterrestre realmente pudiera transmitir a distancias interestelares, también tendrían un temporizador muy preciso, similar a un reloj atómico que podría enviar una señal basada en la vibración exacta de una partícula. Eso demostraría claramente que existen extraterrestres. La segunda categoría se refiere a señales que se repiten sin un patrón reconocible o previsibilidad. Si asumimos que el número promedio de señales por unidad de tiempo no cambia con el tiempo, entonces los eventos siguen una cierta distribución estadística conocida como distribución de Poisson. Bajo este supuesto, la señal WOW podría ser generada por un generador técnico o natural aleatorio, cuyas características no cambian con el tiempo. La cantidad de señales recibidas daría entonces una tasa promedio de transmisión y recepción, pero casi excluiría un origen extraterrestre tecnológico. Keeping y otros han calculado en su trabajo que serían necesarios esos 62 días o 1500 horas adicionales de tiempo de observación para obtener una respuesta definitiva a la pregunta de si la señal es una señal real y repetitiva o no. La recompensa por este esfuerzo adicional sería una respuesta definitiva a una pregunta que ha persistido durante mucho tiempo. O vemos la señal WOW de nuevo y entonces podemos decir con certeza que es real. Un resultado, sinceramente, que sacudiría la Tierra y confirmaría nuestra idea sobre la existencia de vida extraterrestre. O no vemos nada y podemos descartar definitivamente que la señal WOW provenga de una fuente extraterrestre. En otras palabras, podríamos decir con la mayor seguridad estadística que probablemente se trata de una fuente astrofísica. Esto también sería un resultado importante, ya que nos ayudaría a refinar aún más nuestra búsqueda de señales extraterrestres. Pero ¿qué pasaría si los astrónomos no se rinden después del análisis tan detallado de Keeping y siguen buscando? ¿Qué pasaría si se investigaran millones o incluso miles de millones de estrellas en la Vía Láctea para determinar un posible origen de la señal? Aquí es donde entra en juego el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que fue lanzado en 2013 y probablemente estará en funcionamiento hasta 2025. La tarea principal de la misión consiste en crear un mapa tridimensional sumamente preciso de los objetos astronómicos en la Vía Láctea. Para ello, se miden las posiciones, distancias y movimientos de las estrellas con una precisión sin precedentes. Gaia también recopila información sobre exoplanetas y otros cuerpos celestes y ya ha entregado resultados importantes, incluyendo el descubrimiento de miles de exoplanetas y la obtención de propiedades físicas detalladas de las estrellas. Los datos recopilados brindan información valiosa sobre el origen, estructura e historia evolutiva de la Vía Láctea y permiten estudios amplios de los cuerpos celestes del universo.
El físico y divulgador científico español Alberto Caballero también consideró muy ventajosos los datos recopilados por Gaia y los incorporó en su estudio sobre la señal WOW. En él, realizó una investigación para determinar cuáles de los miles de estrellas en el área de la señal WOW podrían tener la mayor probabilidad de ser la verdadera fuente de la señal, suponiendo que provenga de un sistema similar al nuestro. Aunque no se ha determinado el origen exacto de la señal, los científicos lograron delimitar la región del cielo de donde proviene. ¿Y qué era más lógico para Caballero que utilizar la base de datos de archivos de Gaia y elaborar una lista de posibles fuentes? Estableció ciertos parámetros, incluyendo el radio, la temperatura estimada y el brillo de una estrella, para crear una selección de estrellas de tipo G y K. Se eligieron estos dos tipos de estrellas por sus propiedades similares al Sol. Las estrellas tipo G tienen masa similar al Sol y viven unos 10.000 millones de años, mientras que las estrellas de tipo K son especialmente interesantes aquí. Son estrellas de color naranja y más frías que Sol, que es una estrella de tipo G, pero más cálidas que las estrellas de tipo M, que también se llaman enanas rojas. La temperatura superficial de las estrellas de tipo K suele estar entre 3.500 y 5.000 grados Celsius. Son comunes en nuestra galaxia y representan cerca del 12% de las estrellas de la secuencia principal del vecindario solar. Algunas estrellas K famosas son Alpha Centauri B, Epsilon Indi y 61 Cygni A. Una 0.6 masas solares tiene una vida útil aproximada de 50.000 millones de años. Esto se debe principalmente a su menor tasa de fusión de hidrógeno en comparación con nuestro Sol, que fusiona el hidrógeno mucho más rápido debido a su mayor gravedad. Pero volvamos a la señal. Buscar la fuente exacta de la señal es una tarea compleja. Uno de los problemas es la gran incertidumbre en la declinación, es decir, la distancia angular de un objeto o de una fuente puntual desde el ecuador celeste. Además, la señal solo se detectó en una de las dos bocinas del radiotelescopio, lo que dificulta determinar con detalle la dirección exacta de la señal. A pesar de este desafío, Caballero ha identificado dos secciones del cielo que contienen miles de estrellas cada una y que podrían ser la fuente de la señal. En este proceso, él creó dos escenarios. En el optimista, Caballero identifica 60 estrellas candidatas, 32 en la bocina positiva y 28 en la negativa. Usó los valores de paralaje para calcular la distancia de las estrellas a la Tierra. Todas estas estrellas estaban a más de 500 años luz, coincidiendo con las estimaciones del astrónomo de búsqueda de inteligencia extraterrestre Claudio Maggione. La civilización comunicante más cercana probablemente esté a al menos 500 años luz. Al analizar estos candidatos, Caballero descubrió que la estrella más cercana en la región del cuerno positivo está a unos 789 años luz de distancia, mientras que la estrella más cercana en la región del cuerno negativo está a unos 544 años luz de distancia. Como suele pasar con estudios que incluyen estimaciones numéricas, también hay un escenario conservador que considera solo estrellas similares al Sol. Aquí, el Caballero identifica solo un candidato, la estrella 2MASS 19.981.982.640.123. Esta está a unos 1801 años luz de la Tierra y tiene valores de temperatura y brillo similares a los de nuestro Sol. Sí, incluso podría ser su gemela. Tiene una temperatura superficial estimada de 5.700 grados Celsius, un radio de 0.99 radios solares y una luminosidad que es 1.0007 veces mayor que la del Sol. Si la Tierra orbitara esta estrella, las condiciones serían casi iguales a las del Sol. En mayo de 2022, el proyecto Breakthrough Listen realizó la primera observación dirigida de esta estrella para encontrar la fuente de la señal WAU. Este programa busca señales de civilizaciones inteligentes. Para ello se utilizó el telescopio Green Bank y por primera vez también el Allen Telescope Array del Instituto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Al buscar señales artificiales de banda estrecha como WAU entre 1 y 2 GHz, no se detectó ninguna señal artificial de esta estrella.
Y el siguiente obstáculo parece confirmar este problema. Las coordenadas exactas de la señal y de la estrella no coinciden. La estrella se encuentra aproximadamente a 170 años luz de la posición de la que proviene la señal. Aunque se considera el movimiento de la estrella por la Vía Láctea y se rastrea hacia atrás, no ha recorrido ni un año luz desde su posición actual desde los años 70. Eso implica que en 1977 no pudo haber estado en esa zona donde podría haber existido una civilización inteligente capaz de comunicarse. Sin embargo, precisamente por sus características similares al Sol y su posición dentro de las posibles regiones de origen de la señal, esta estrella es un candidato ideal para futuras investigaciones y observaciones, que no necesariamente tienen que estar relacionadas con la señal WOW. Si se descubrieran planetas terrestres alrededor de esta estrella, serían cuerpos ideales para analizar con el telescopio espacial James Webb y determinar si tienen atmósferas y aguas similares a la Tierra. Ya sea que la estrella con el nombre impronunciable sea realmente la fuente de la señal WOW o que el origen se deba a un fenómeno astrofísico aún desconocido, la señal WOW hace que la gente reflexione. Pero la señal WOW no es, ni de lejos, la única señal recibida hasta ahora de una supuesta fuente artificial. En abril y mayo de 2019, durante 3 observaciones con el radiotelescopio Parkes en Australia, se recibió la señal BLC-1. La señal venía de la estrella Próxima Centauri, la más cercana a nuestro sistema solar a solo 4.2 años luz. Tras el descubrimiento, los investigadores concluyeron que BLC-1 podría ser una señal artificial de una civilización tecnológicamente avanzada. Esta suposición se basaba en las características inusuales de la señal. Modulaba en una banda de frecuencia muy estrecha de pocos hercios. Una modulación de banda tan estrecha es típica de las señales de radio generadas por humanos, pero como vimos con BAU, normalmente no ocurre en la naturaleza. La frecuencia central de la señal BLC-1 variaba linealmente cerca de 180 Hz por segundo. Una estructura de frecuencia modulada así indica claramente un origen artificial. Así se parece al patrón sonoro de las señales de radar en la Tierra. A pesar de estos fuertes indicios de la naturaleza artificial de la señal BLC-1, todavía no existe una explicación definitiva sobre su origen y significado. Hasta ahora, la señal no ha podido ser recibida ni confirmada por segunda vez. Si realmente se tratara de un mensaje o una señal de una civilización extraterrestre, sería el primer contacto con una inteligencia ajena en la historia. Muchas preguntas sobre el origen, el contenido exacto de la información y la intención detrás de la señal son actualmente pura especulación. Como en WOW, solo debería pasar una cosa. Los astrónomos necesitarían recibir una señal así otra vez para investigarla mejor. En ese sentido, la estrella Próxima Centauri, que está a 4,2 años luz de distancia, suena mucho más prometedora que una fuente que está a varios miles de años luz, al menos en lo que respecta a la fuerza teórica de una señal artificial generada por seres inteligentes. 4.2 años luz no son nada para un transmisor potente, pero si la señal no se recibe de nuevo, podríamos esperar hasta el año 2050 o incluso hasta el siglo XXII, siglo discutiendo sin llegar a un resultado fructífero. Los astrónomos consideran que las señales WOW y BLC-1 son similares a una baliza. Las señales fueron recibidas, brillaron como una breve fogata de Pascua y luego se apagaron. Si realmente fue una señal extraterrestre, entonces fue completamente accidental y la transmisión hacia nuestra dirección no fue intencionada. ¿Y si los extraterrestres se comunicaran en la Vía Láctea con esas señales? Si una nave alienígena estuviera detrás del sistema solar y la Tierra, por así decirlo, estuviera en medio del camino de la comunicación, entonces nosotros ni siquiera habríamos sido el objetivo de la transmisión. Sin embargo, en contra de eso está el hecho de que ambas señales no tienen modulación. Un contraargumento sería que los extraterrestres podrían modular de forma distinta e inaccesible para nosotros y que nuestros detectores no perciben cambios mínimos en la señal.
Sin embargo, esas señales tendrían que mostrar periodos de modulación más pequeños que cualquier cosa que la humanidad pueda producir o detectar. Tanto WOW como BLC, unos sugieren procesos astrofísicos desconocidos, sin teoría actual por parte de los físicos. Ambas señales están acompañadas de una ambigüedad que rara vez se presenta en la astronomía. Ninguno de los dos lados puede asignarse. La idea de que detrás de WOW o BLC uno se oculte una civilización tecnológica es muy tentadora. Pero recordemos, para concluir, nuevamente las palabras del fallecido astrónomo Carl Sagan: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.